llevo aquí no he visto desde hace mucho tiempo, desde que salí de allá de mi tierra, una comunidad con tanto amor como el que aquí se expresa, ¿sí? Es muy, muy hermoso y se siente muy, muy padre venir y que lo saluden a uno con un abrazo, con una sonrisa. Es hermoso, es hermoso. Pues hermanos, vamos a estudiar o a analizar un libro que pues creo que muy poco se estudia o se trata, que es el libro de Nahum, ¿sí? ¿Quién ya lo leyó? La hermana. ¿Quién más ha leído el libro de Nahum? Bueno, aparte de los hermanos que están estudiando en el seminario, ¿verdad? Pero es un libro que intentan leerlo muy poco, porque dentro de su contenido es un poquito confuso, ¿sí? Y es un libro que hasta da temor leerlo. Este libro nos revela ciertos aspectos del carácter de nuestro Señor. Nosotros sabemos, Dios es un Dios de amor, sí, es cierto, un Dios de amor. Es todo amor, y eso es lo que la gente quiere escuchar, el amor de Dios. Pero cuando se le menciona la ira de Dios, el panorama cambia. ¿Quién es Nahum? Hay poca información sobre él, pero el libro en sí, su profecía contenida en él, es la inminente desaparición del imperio asirio y la destrucción completa de la ciudad de Nínive. La fecha exacta de la composición, la escritura de este libro, se cree que fue en el año 663 a.C. ¿Qué significa el nombre de Nahum? ¿Alguien tiene algún? Consolador, exactamente. Consuelo de Dios, hijo de consolación, le llaman, ¿verdad? Y pues al parecer está derivado del hebreo consolar, sentir compasión, ser compasivo. Nahum se cree que era originario de un lugar, una aldea llamada Elcos, cerca del río Tigris y de otro lugar llamado Mosul. Y esto pues lo vemos de acuerdo al versículo número 1 de Nahum. Si alguien me hace el favor de leerlo, si ya están ustedes con Nahum y no se salgan de ese libro, pero normalmente de ahí vamos a sacar todo, uno que otro versículo quizá de fuera. ¿Alguien tiene ya el Nahum? A ver, alguien que me lo lea. La profecía sobre Nínive, libro de canción de Nahum, de él. Bien, ahí nos dice de dónde era. De Elcos. Hay quienes piensan que a lo mejor era de Capernaum. Si dividimos la palabra, el nombre de la ciudad, Capernaum, tierra de Nahum, decían, ¿no? Pero la Biblia sabemos que es explícita completamente y nos dice que era de Elcos. Nahum de Elcos. Bien, como dije al principio, el libro de Nahum nos da una profecía concreta acerca de la desaparición, la destrucción de Nahum. Esa es la profecía que contiene el libro, ¿verdad? Pero lo que vamos a estudiar, el tema principal, es la terrible ira de Dios. Y el objetivo que intentaremos es
entender, tratar de entender, de comprender qué es la ira de Dios y quién y cómo la enfrentaremos, o quién la va a enfrentar, quién la va a recibir, ¿sí? Por eso decía también que, pues, mucha gente no quiere saber sobre la ira de Dios, ¿verdad? Pero vamos a tratar nosotros de ver, ¿verdad?, qué nos dice la Escritura. Nahum revela la faceta o el atributo correspondiente a la ira de Dios. Y en realidad ninguna doctrina es tan desagradable para la gente de hoy como este tema, ¿sí? Que no les hablen de la ira de Dios. Muchos, y a mí me ha tocado, a mí háblame del amor de Dios, yo sé que Dios es amor, ¿sí? Pero háblenle a alguien. Y lógicamente, el hermano Frank, que es encargado de evangelismo, pues no le va a llegar, ¿verdad?, a alguien directamente hablándole de la ira de Dios, porque lo va a espantar, ¿sí? Va a salir corriendo y le va a decir, ¿sabes qué? A mí no me digas de eso. Pero tiene que llegarle, pues, lógicamente, hablándole de el amor de Dios, de lo que el Señor Jesucristo hizo por esa persona y por todos nosotros. Y quizá ya después, si esa persona se acerca al Señor con el tiempo, pues ya se le puede ir dándole, ahora sí, como dicen, más duro, punzándole, enseñándole acerca de que Dios no nada más es amor. El Señor se enoja y muy fuerte. Bien, mucha gente, ¿cómo se imagina al Dios Padre? ¿Cómo se lo imaginan ustedes o cómo creen que la gente se lo imagina? Ustedes han visto imágenes, dibujos, y cómo presentan o representan a Dios Padre. Como Santa Claus, exactamente. Así es, como Papá Noel, así lo quiere conocer la gente. Un Dios bonachón, jojojojojo, ¿sí? Eso es lo que quiere la gente, barbudo, y lo han visto en las imágenes, ¿no? Pelo blanco que hasta brilla, largo, barba que nada más se le ven los ojos, al que representa, tiene un dibujo a Dios. Ese es el Dios que la gente quiere escuchar, quiere ver, o al que supuestamente ya lo conocen, ¿sí? Esa gente no soporta la idea de que hay un Dios que sí castiga, que sí reprende, pero que exhorta, ¿sí? También. La verdad es que nuestro Dios es amoroso, paciente y misericordioso, pero nunca deberíamos olvidar todas las cualidades de su carácter. Él es juez, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace un juez? Pronuncian veredictos e imponen penas, ¿sí? De lo contrario, ¿qué sucedería con ese juez si no lo hace así? Sería un juez injusto, ¿sí? Dios es Padre, y como aquí muchos son padres, ¿sí? Los padres deben disciplinar a los hijos, y Él como Padre nos debe disciplinar. No es puro amor, ¿sí? El Padre disciplina. De otra manera, no nos amaría. Así como nosotros, yo creo que amamos a nuestros hijos. Y así como amamos a nuestros hijos y los disciplinamos, y hay veces en que, ¿sabes qué? La tablita, ¿sí? Y duele cuando uno disciplina a su hijo. El Padre también se duele cuando nos disciplina a algunos de nosotros, y más cuando es una disciplina estricta, ¿sí? Es algo que deberemos entender y de tenerlo en nuestro
corazón. Así que, pues, ¿cuál es la tarea de Nahum? Es mostrar el lado severo de nuestro tierno Padre Celestial. Mostrar el lado severo. Pero bueno, comenzando el libro, debemos saber por qué Dios está tan enojado y con quiénes. Ya introduciéndonos al libro, ¿sí? En sí, esta profecía está dirigida contra la ciudad de Nínive. Y Nínive, pues ustedes tienen el conocimiento, lo acabamos de ver también en el libro de, ¿qué libro? Jonás, ¿sí? Que también fue a predicarle destrucción, castigo a Nínive por parte de Dios. ¿Y qué sucedió? Saben todos, sabemos la historia. Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Aunque hubo otro que no se quedó tan contento y hizo su berrinche, ¿sí? Se emberrinchó, que bueno, ya saben la historia. Sin embargo, la profecía de Nahum ocurrió aproximadamente un siglo después de la de Jonás. O sea que ¿cuántos años? No oigo. ¿Un siglo? ¿Cuántos años tiene? Eso, no se me duerman. 100 años, ¿vale? Nínive ya se había cansado, sí, del arrepentimiento, quería volver a lo mismo. Ahora sí, como dice ese comercial, pan con lo mismo, otra vez, ¿sí? Yo cuando estaba estudiando me quedé pensando, ¿cuáles serían los pecados o qué es lo que Nínive volvió a hacer o estaba haciendo, tanto así que mereció la destrucción? ¿Alguien me puede decir alguno nada más de los muchos pecados, de las muchas actitudes que los ninivitas estaban presentando o realizando? ¿Qué creen que los ninivitas estaban haciendo que merecían el castigo divino? Idolatría fue uno de ellos, ¿sí? Pero yo creo, fíjense bien, que presentaban los mismos pecados, las mismas actitudes, lo mismo que el día de hoy se está realizando en nuestro tiempo, ¿sí? No hay una diferencia. Y todos lo sabemos: violaciones, homosexualismo, asesinato, corrupción. El Señor vio cómo se estaban corrompiendo y la gente hoy está bien corrompida, es corrupta hasta los huesos. No hay ni una diferencia entre ellos y nosotros en la actualidad. Lo estamos viendo, hermanos, el hombre con el hombre, la mujer con mujer, el hombre y la mujer da asco con animales, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿creen ustedes o no creen que así como ellos merecieron la destrucción, la actualidad, el mundo no merece también ser destruido? Merecemos ser destruidos. ¿Por qué? Porque estamos actuando como ellos. Tenemos la diferencia y la gracia de Dios de que envió a alguien para que nos salvásemos, para que dejemos, ¿sí? Y así como Él les envió profetas, aquí también tenemos nosotros profetas. Lo ha estado predicando nuestro pastor, ¿sí? Hay profetas que nos están diciendo, ¿sí?, la palabra del Señor. Así que, ¿cómo no se iba a enojar nuestro Padre contra esta gente?
El profeta estuvo dando mensajes tras mensajes. ¿Cuántos profetas no estuvieron enviando palabra del Señor, profetizando? El Señor primero dice, advierte antes de ejecutar algo, ¿sí? Antes de Él ejecutar algo, siempre primero advertía. Así que no pueden decir, a mí no me dijeron. Hoy día es lo mismo. Nadie puede decir, es que a mí nadie me dijo. No es cierto. ¿Sí? Quizá haya aún lugares recónditos en el mundo que aún no llega la palabra, pero va a llegar. Va a llegar. Cuando eso sucede, entonces sí, agárrense. Como dice la canción, agárrense de las manos, ¿sí? Porque van a ver, ¿sí? Van a conocer la ira de Dios. Imaginemos una escena. Mientras la ciudad se encontraba sitiada por ejércitos que eran sumamente conocidos por ser guerreros crueles, sin conciencia a la hora de incendiar, destruir, violar, saquear, matar niños. No mencioné eso, ¿verdad? Matar niños. Y si saben que hoy en día se hace eso. Roban, secuestran, matan niños, los venden, les quitan órganos. Es una cosa terrible, hermanos, de veras. No perdonaban a nadie. Pero después, el pueblo de Jerusalén se sintió reconfortado cuando el profeta se paró, se puso de pie y les dijo que esos que estaban atacándolos iban a ser destruidos. Nínive y su rey, ¿alguien recuerda el nombre de su rey? Sennacherib. Sennacherib era una persona cruel, de esos asesinos como los que hemos conocido en la historia más contemporánea, un Hitler, un Saddam Hussein, ¿sí? Si lo conocen o lo han oído, era terrible, un africano que se llamaba Idi Amin Dada. Ese se veía en las noticias y era lo peor que hacía en su pueblo. Y hoy día, ¿a quién tenemos como un líder asesino que está atacando a un país porque se lo quiere anexar? Putin, el ruso. Y si no son muy dados a leer noticias, háganlo, porque sirve de conocimiento qué es lo que está pasando en nuestro mundo, y sirve porque podemos entender también muchas cosas pasadas, muchas cosas que sucedieron y se están sucediendo. Dividimos el libro de Nahum, vamos a dividirlo en 4 secciones: la A, la B, la C y la D. Como dice Cantinflas, ¿no? En el inciso A veremos la ira terrible de Dios, y son los principios del juicio de Dios para con ellos, y eso lo vamos a leer, o si lo quieren estudiar, pues siento que no va a dar tiempo, en Nahum capítulo 1 del 1 al 7. Nahum 1 al 7 está la ira terrible de Dios, ahí la leemos, ¿sí? Que son los principios del juicio de Dios. En el B, la ira personal de Dios, la ira personal. Nahum 1 del 8 al 15. Y ahí el juicio de Dios contra Nínive y Sennacherib. Por eso dice, la ira personal va después la ira contra una sola persona.
En el C, la ira profunda de Dios, que está en Nahum 2:1 al 3:11. Sí los están poniendo. Ahí ya es la destrucción inminente de Nínive. Y el D, la ira irresistible de Dios, en Nahum 3:12 al 19. Ya cuando es inevitable destruir a esta ciudad, ya no iba a ser perdonada, ya no tenía otra oportunidad como la tuvo con Jonás hace 100 años antes. Aquí vemos una visión de la ira terrible de Dios y la vemos escrita en el capítulo 1 del 2 al 6 y dice así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová el Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios. Quiero por favor que vayan tomando nota, se vayan acordando los conceptos, ¿sí? Porque dice, el Señor es celoso y vengador. Guarda enojo, se enoja para sus enemigos. Pero el Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo es un monte, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Vemos que usan unos conceptos fuertes, conceptos temerosos. Usted puede decir, ¿es un Dios vengador? No, el de las, ¿cómo se llama? El de los vengadores, sí, que ahí sale Thor y todo, es otro rollo, sí. Pero, ¿por qué dice que es un Dios vengador? Si Dios es un Dios de amor, pero dice que es vengador, sí. Se enoja, es un enojón. Bueno, es una descripción que da el profeta, ¿sí? Una descripción de la visión de Dios en su enojo. Por favor, vamos a tratar de entender, porque después ustedes nos van a decir entonces cuál es el enojo de Dios, a qué se refiere, qué significa que Dios se enoja, ¿sí? El Señor fue paciente, échele 100 años con la misma ciudad, 100 años, dándoles nuevamente toda la oportunidad para arrepentirse, ¿sí? Mas no lo hicieron. Había mandado profetas, profeta tras profeta, avisándoles, diciéndoles, y nada. Pero la paciencia del Señor parece que había llegado a un límite. Y su ira llega a un terrible y completo y creciente ardor. Sí, el Señor es lento para la ira, pero una vez que su ira es provocada, es terrible experimentarla. Confío que ninguno aquí ha experimentado o hemos experimentado la ira de Dios. Y esa es una bendición que tenemos todos nosotros, no haber recibido la ira de Dios, siendo que debimos de haber sido destruidos desde hace mucho tiempo.
Renegar del arrepentimiento y volver a las cosas pasadas es un peligro, ¿sí? Como lo hicieron los ninivitas. El Señor se enoja, pero el Señor, su cólera no es una rabieta temporal, como la que luego hacemos nosotros, ¿sí? No es capricho, el Señor no es caprichoso, ni es injusto. Injustos somos nosotros, que recibimos tanto de Él y luego no le queremos dar nada. El Señor tiene una ira, pero es una ira controlada. No la ejecuta nada más así, como cuando nosotros nos llegamos a enojar y cuando nos damos cuenta ya ofendimos al hermano, ya ofendimos a la esposa, ya ofendimos al esposo, porque dentro de nuestro berrinche nos ofuscamos. Dios no es un Dios que se ofusca. Él piensa bien las cosas. No se enoja tan fácilmente y, como les dije, no hace berrinches. ¿Sí? Nos da la oportunidad. Hay quienes aprovechamos la oportunidad de arrepentirnos, pero hay quienes siguen en su maldad. Pero llega el momento en que nos alcanza nuestra misma maldad, ¿sí? Nahum usa todas las palabras que definen la ira de Dios, como les dije, que pusieran atención en la lectura. Celos, venganza, ira, enojo, indignación, ferocidad, furia. Ahora, ¿qué significan estas palabras? ¿Les gustaría conocer un Dios furioso? Un Dios fiero, enojón, un Dios que está indignado por la actitud de nosotros. Los celos de Dios no son como los celos humanos, no son como los sentimientos que albergamos en nuestro corazón. Los celos de Dios son celos de amor, celos de amor, y no nada más por los cristianos, por los creyentes. Es amor que Él da a todo el mundo. Él se duele por todo, por toda la creación, se duele por aquellos que están perdidos. Ese es el celo de Dios. Es una pasión del Señor ardiente por una causa justa. ¿Y por qué digo justa? Porque el único justo es Él. Y nosotros somos los injustos. Entonces debemos entender, tratar de comprender cuál es la ira de Dios. La preocupación de Dios es abrumadora por aquellos que ama, por aquellos que se pierden, por aquellos que están, los ve revolcarse en el lodo, en el fango del pecado. Y Él está, llámelos y llámelos y llámelos, enviando y enviando profetas, enviando predicadores, enviando gente que sale a las calles, ¿sí? Y la gente no quiere saber, hay quienes no, se niegan. Y es más, bueno, utilizo al hermano Frank porque él es el que sale a evangelizar, que se han encontrado con gente que, pues de plano, ¿verdad? Como todos nos ha tocado. Sabes que a mí no me hables de eso. Sabes que yo no quiero oír hablar de Dios. Pues ¿saben por qué no quieren oír? Antes estaba esto así, mira. Si conocen ese movimiento, tienes miedo.
Así se decían cuando estábamos chamados, tienes miedo. Tienen miedo de que se les hable de Dios y no quieren, prefieren perderse y seguir en su pecado a que escuchen la palabra de salvación. Y eso es lo que a Dios le duele en su corazón. La venganza, la primera. La segunda, los celos de Dios, ya lo vimos. La venganza o retribución de Dios no es como la sed de revancha que suele consumir a los seres humanos. Cuando a uno le hacen algo, lo que quiere es desquitarse. Y a veces, ¿qué es lo que decimos? Dios te lo pagará. Ya estamos entonces dejándole a Dios y que Dios... Eso es también nosotros decir, ¿sabes qué? Yo no te puedo hacer nada, pero mi Dios te va... ¿Sí? Queremos hacerle un mal a través de Dios, en vez de que digamos una oración por esa persona, un hermano en Cristo, un hermano en la carne, un amigo, compañero de trabajo. Queremos desearle el mal a través de Dios, porque le queremos dejarle la venganza a Él. ¿Y por qué no le decimos, Señor, perdónalo? Y perdóname por tener ese sentimiento en mi corazón y ayúdame a tratar de ganarlo. Yo creo que eso daría un mejor resultado que tratar de vengarnos por algo que nos hizo. La ira de Dios, su enojo sombrío y elevado, es uno de los aspectos más impresionantes y aterradores de su carácter. La ira de Dios. La palabra hebrea para ira proviene del término que literalmente significa aliento ardiente. La ira divina es ardiente e intensa, y todo a su paso es asolado y quemado. Todas las palabras que el profeta utiliza aquí, ¿sí?, para darnos una idea de cómo es la ira de Dios. La indignación de Dios, proviene de otro término hebreo que literalmente se traduce, fíjese, echar espuma por la boca. Ahí, imagínense ya cuando han escuchado, ¿no?, esa expresión, hasta haciendo rabietas, que hasta espuma echa por la boca. ¿Por qué? Pues normalmente, ¿quiénes echan espuma por la boca? Los que tienen rabia. Un perro rabioso anda espumando. Y una gente que también llega a ser mordido por un perro rabioso, no se atiende, empieza a hacer lo mismo. A babear así no tiene control. ¿Sí? Eso es lo que se traduce indignación. Echar espuma por la boca. Su indignación no es meramente, como les decía hace rato, un berrinche, un pataleo o una nariz parada, dicen. Es intensa y aterradora en extremo. O sea, son conceptos muy duros acerca de la ira de Dios. Ferocidad y furia, otras palabras que se usan. Un componente principal de la ira de Dios. En hebreo también la palabra ferocidad literalmente significa calor y furia significa ardiente. Podemos ver que estas palabras ahora sí hasta cierto punto muy pintorescas en el aspecto de que son fuertes, son tremendas, que nos deben de hacer sentir en nuestro corazón cómo es la ira de Dios. Imagínense cómo sería su ira entonces, y lo vimos en la lectura que hicimos, cuando decidió destruir a Nínive.
La segunda sección, la ira personal de Dios, personal, que comienza en el capítulo 1 del versículo 8, revela otro aspecto de su enojo, la ira personal de Dios. Dice que su ira o enojo puede ser personal, ¿sí? Porque aquí lo vimos que lo hizo de una manera en conjunto, general. ¿Contra quién? Contra una ciudad, Nínive. Pero ahorita nos está diciendo por una persona que está dirigida hacia un solo individuo nada más. ¿Quién se imaginan que sería este? Yo lo mencioné ahorita, lo menciona el libro. Nínive, ¿y quién? Sennacherib. Fue contra Sennacherib su ira, ya de una manera personal. Era un rey pagano, general de los ejércitos asirios, que quería destruir al pueblo de Dios. Y este pasaje es paralelo, si alguien me hace favor, a Isaías 36, está muy largo, 36 y 37, pero ahí se describe el sitio de Jerusalén a manos del ejército asirio, al insultar y mofarse del gobernante de Judá, que era el rey Ezequías en ese momento. Isaías nos dice que Ezequías tomó los mensajes del enemigo y los presentó al Señor y pidió que él salvase la ciudad. Y se nos dice que esa noche el ángel de la muerte pasó entre los invasores asirios y mató a 185,000 soldados. Eso sí, está así en el capítulo 37, versículo 36 de Isaías. Si alguien está apuntando, lo quiere apuntar. Isaías 37, 36. Y Nahum en el capítulo 1, versículos 12 y 13, se refiere a ese suceso. Y dice así: así ha dicho el Señor, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, serán destruidos. Y él pasará. Bastante te he afligido, ya no te afligiré más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Lo que Isaías dice que iba a hacer el Señor, aquí lo cita Nahum nuevamente. Cuando el ángel cruzó el campo, el general asirio fue perdonado y regresó a Nínive. Perdonado entre paréntesis. Pero mientras adoraba a sus falsos dioses en el templo, al regreso de su enfrentamiento con Israel, fue asesinado por sus dos hijos, quienes usurparon la corona. Un acontecimiento relatado en el versículo 14, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Mas acerca de ti mandará el Señor que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Ahí relata la muerte de Sennacherib. Antes de que esto sucediese, el profeta Nahum se le había dicho que Dios se ocuparía de este hombre en su propio templo, en la casa de sus dioses, y que allí sería su tumba. La ira del Señor lo persiguió y lo llevó hasta su muerte. Como ven, eso ya fue una ira personal contra una persona del Señor por los pecados de el rey Sennacherib. En el capítulo 2 comprende la tercera sección, que revela otro aspecto del enojo de Dios. El Señor es riguroso. Dios se dirige a Nínive, la ciudad capital de Asiria, y dice:
Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Capítulo 2, versículo 1. Podemos ver pues este cuadro donde el vigía está mirando y ve a los ejércitos babilónicos que van a destruir a la ciudad, gracias hermano, de Nínive. La historia nos dice que los ejércitos combinados de Ciaxares y Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, subieron contra Nínive. Son las personas y el pueblo babilónico quien Dios utilizó para destruir a Nínive. Y fíjense una cosa, con permiso. Esto que la Biblia está relatando, si ustedes se van a los libros de historia universal, esto está relatado ahí. ¿Sí? Muchos nada más sabemos que la Biblia lo dice, la Biblia no, ahí está escrito todo, pero en los anales de la historia universal también está escrito. Claro, no lo menciona de que Dios hizo esto, Dios por esto, obró así, obró así. Ahí nada más estudian y te dicen en qué año más o menos tal pueblo atacó a otro pueblo, qué imperio atacó a otro imperio, pero ahí está. O sea, una de las cosas maravillosas es que lo que la Biblia dice está en los anales históricos, ¿sí? Seculares. Ahí está. Si alguna vez, yo, porque lo recuerdo, a mí me gustaba mucho la historia de universal sobre todo. Y ya cuando me hice creyente, empecé a comparar y dije, caray, esto yo ya lo sabía. Entonces, eso está ahí, hermanos, eso está ahí. Y menciona a estos personajes, ¿sí? Entonces, a este ejército se le llamó el agresor. En otras traducciones les llaman el demoledor. En el versículo 4, Dios, a través de Nahum, revela cómo será la escena cuando el demoledor invada la ciudad. Nos dice, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas y correrán como relámpagos. Es una descripción profética de la batalla que Nahum predijo sobre las multitudes embravecidas en las calles de Nínive, mientras los babilonios escalaban los muros de la ciudad. El versículo 6 predice la apertura de las compuertas del río y la confusión en el palacio. Hay un historiador griego que se llama Diodorus Siculus, y él registra la caída de la ciudad de Nínive. Les vuelvo a decir, históricamente, diciendo, existía una profecía antigua, le llaman profecía, sin saber qué era, la voz de Dios que se ejecutaría, que decía que Nínive no sería tomada hasta que el río se volviera un enemigo de la ciudad. Y en el tercer año de sitio, el río, creciendo con las lluvias continuas, inundó la ciudad, derribó la pared de aproximadamente 200 metros de largo. Luego el rey de Nínive, pensando que el oráculo se cumpliría y que el río se convertiría en un enemigo, construyó una gran pira funeraria en el palacio, reunió todas sus riquezas, sus concubinas y eunucos, y se prendió fuego juntos con todos ellos y el edificio. Entonces el río entró por la brecha que las aguas habían hecho y tomó la ciudad. Esto lo relata un historiador, pero pues el Señor nos dice aquí lo que iba a suceder, ¿sí? Cómo iba a ser tomada, cómo iba a ser destruida la ciudad, ¿sí? A través de la profecía de Nahum. Entonces los ejércitos babilónicos destruyeron Nínive exactamente tal como Nahum lo había profetizado.
La ira profunda de Dios cuando Él juzga, nada se le escapa, ni nadie se le escapa. En la cuarta sección, en el capítulo 3, Dios se dirige a la ciudad de Nínive y le advierte que su ira es irresistible. El tono de esta sección, pues es un poco desdeñoso, como se ve en los versículos 14 y 15. Fíjense: provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno, allí te consumirá el fuego, te talará la espalda, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. En otras palabras, ¿qué le decía? Intenta todo lo que puedas, construye tus defensas tan fuertes como te sea posible, pero no te servirá de nada, mi ira es irresistible. Cuando una nación o un individuo se vuelve orgulloso, se siente autosuficiente y hace a un lado a Dios, el juicio de Dios aparece. El Señor se ausenta de nosotros cuando estamos en esa situación. Y no hay nada peor que no tener a Dios con nosotros, porque estamos a expensas de todos y de todo. No hay quien nos defienda. ¿Creen que es conveniente alejarnos del Señor? En la Biblia, los asirios no solo eran la nación realmente enemiga de Israel, sino que también era un ejemplo del pueblo que aún tiene que venir. Una sociedad que amenazará la paz de la tierra y juzgará un papel importante en el escenario de la historia mundial en los últimos tiempos. Para nosotros, para quien esté en los últimos tiempos, para el que le toque sentir la ira de Dios, va a suceder lo que sucedió con Nínive. A mí en lo personal casi no me gusta leer o enterarme de quiénes van a ser los gobiernos o las potencias que en un futuro van a tratar de controlar el mundo. Algunos dicen que va a ser Rusia, otros que va a ser China, las potencias fuertes que están subiendo ahorita, que son estas dos. Ya Estados Unidos lo dejan afuera, porque está perdiendo mucho poder, mucha fuerza, y los otros dos están subiendo. Pero lo que sí es seguro, cuando esos imperios vayan a atacar a Israel, ahí es en donde se va, como dicen, ahí se va a armar la gorda, sí, porque se va a poner pesado esto. Se conocerá cuál es la ira de Dios. Ahora, en sí, hermanos, ¿qué es la ira de Dios? Hay que prestar atención a la enseñanza de Nahum sobre la ira de Dios para bien de nuestras vidas. Tenemos ejemplo de qué sucedió. Tenemos ejemplo de los tipos de venganza, ira, celos, ira ardiente de Dios. Y por gracia de Dios no la hemos sentido, no la hemos comprobado todavía.
Pero ¿saben qué? No debemos ser presuntuosos. No debemos presumir que tenemos el amor del Señor con nosotros. Porque muchas veces eso es lo que a nosotros nos pierde. Que nos sentimos tan seguros de que tenemos el amor de Dios y el Señor no nos va a hacer eso. Dios es mi ayudador, decimos. No temeré nada que me pueda hacer el hombre. Y nos sentimos tan seguros de nosotros mismos que olvidamos lo que el Señor nos demanda. Debemos reconocer, fíjense, que la ira de Dios verdaderamente es el otro lado de su amor. Es como si pusiéramos una balanza. Aquí está el amor de Dios y aquí está la ira. ¿Sí? En donde está así. ¿Sí? Cuando la ira se vaya, es cuando nos va a cargar más hacia nosotros. Tenemos una responsabilidad tremenda. ¿Saben cuándo se reproduce la ira, el enojo de Dios? Y lo vimos en la profecía, en la destrucción de Nínive. Se desata, la ira de Dios se desata en defensa de aquellos a quienes ama. ¿Sí? Ahí es en donde la ira de Dios se desata. Pero hay que tomar en cuenta algo. Si Dios es un Dios de amor, su ira está llena de amor. ¿Sí? Veámoslo así. Su ira está llena de amor, porque Él se duele, vuelvo a repetir, ¿sí? Cuando uno de los suyos se está perdiendo, porque le duele. No sé si alguno de nosotros aquí, alguno de nuestros hijos, lo vemos que se está perdiendo o que anda en el mal camino. Nuestra preocupación crece porque sabemos que el Señor puede reprender a nuestro hijo y nos va a doler bastante, pues a Él le duele más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ve en la imperiosa necesidad de ejecutar su ira, pero con una ira que le va a doler. ¿Sí? Le va a doler, porque tanto tiempo que estuvo a lo mejor llamándolo y tratando de que no caiga. El Señor se duele, pero ¿sabes qué? Es un Dios justo. Si no fuera así, no sería un Dios justo. Por eso la gente tiene miedo, no quiere oír. Quieren oír nada más el amor de Dios, no quieren saber de la ira, pero eso los lleva a la perdición, lamentablemente. La enseñanza creo que es: el amor de Dios fue demasiado grande, y estoy seguro que muchos no comprendemos ese amor al haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. No comprendemos ese sufrimiento. Estamos por entrar a la etapa de nuestros días en el que se recuerda, le llaman la pasión de Cristo. Creo que lo han hecho tan comercial eso, que hasta nosotros mismos somos a veces insensibles y no reconocemos ni entendemos el verdadero sufrimiento del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu. No lo entendemos, lo tomamos como a la ligera,
como algo que pasó, que está en la historia, que está en la Biblia, ¿sí? Y pasa la Semana Santa y sí, guardamos, oramos y tenemos reuniones y todo. Y a veces volvemos otra vez a un nivel de vida estándar, porque ya pasó. Y eso es algo que se debe recordar siempre, porque ahí está implícito la muerte de un inocente. ¿Sí? Dice la palabra, horrenda cosa, ¿qué? Es caer en manos del Dios vivo. Cuidemos, hermanos, eso que el Señor nos dio. Cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos el amor que Dios nos está enviando día a día, día a día. Si todos hacemos el devocional y estudiamos la palabra, ese es el día a día. Ese es el día a día, a día, a día. Es el amor que nos está nutriendo. Pero no lo hagamos enojar, ¿sí? Y luego todavía nos atrevemos a reclamarle alguna cosa. Fíjense, yo tuve una experiencia, tendría yo como 18, 19 años. Trabajaba yo en Petróleos Mexicanos, me iba ya a trabajar, pero en eso volteé, estaba prendida la televisión y estaban pasando un noticiero. En ese entonces había un país, una ciudad, una región que se llamaba Biafra, no sé si alguno la recuerda o la ha oído, en África. Y estaban pasando de que los niños estaban muriendo de desnutrición. Y alcancé a ver uno que lo tenía, uno del cuerpo de la Cruz Roja Internacional, algo así, en brazos, pero eran los puros huesos y nada más la piel, y le trataban de dar comida, ya no la recibía, ya nada más le hacía así. El niño se ve que eran como de unos 4 años y todo se le caía así, ya no. Y yo me quedé con esa imagen y me atreví en ese entonces, yo ya era creyente, quizá a lo mejor todavía no tan firme, pero me atreví a decirle, Señor, ¿por qué permites eso? ¿Por qué haces que eso suceda? Tú puedes mandarles alimento, puedes sanarlos. Y me fui con eso al trabajo y iba yo refunfuñando, diciendo, ¿por qué permites Dios esto? Cuando yo llegué a mi trabajo, me acuerdo a la hora de la comida, que era las 12:30 creo, saqué mi Biblia y lo primero que le hice así, ¡pum!, que me cae en Romanos 9, ya no me acuerdo qué, 9 o 11, no, 9, 12, algo así, donde dice, el hermano se va a acordar por lo acaba de mencionar, creo que fue hoy. No, donde dice, ¿y quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Sentí que me dio un balde de agua, porque vi y dije, paso, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Y quién eres tú para que me estés reclamando a mí lo que yo estoy haciendo? Y miren, hasta la fecha de eso, hace ya 50 años, ¿sí?, ¿qué pasó? Nunca se me ha olvidado que no le debo de reclamar a Dios absolutamente nada. Y me acuerdo porque yo no quiero sentir la ira de mi Señor en mi persona. Y hermanos, yo les invito, ¿sí?, acuérdense de su Señor. Y los que son jóvenes, que sí veo que todos son jóvenes, yo soy con el hermano Rosendo y el hermano Fernando, somos los de más edad, no veo a nadie más, todos son jóvenes. Acuérdate de tu Creador, ¿qué? Eclesiastés, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento.
Son jóvenes, todos ustedes son jóvenes. Así es que quedémonos con esa reflexión. Hagamos una oración. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos, nuestro amoroso Señor, porque eres tan bueno, tan misericordioso con nosotros, que no entendemos la dimensión de ellos, Señor. Tú destruiste un pueblo, un imperio, Señor, que era poderosísimo, porque te airaste, te enojaste, y en tu furor, en tu ira, pero tu ira llena de amor, los destruiste, porque maltrataron a tus hijos, Señor, a tu pueblo. Te damos gracias, Padre, porque tenemos un Consolador. Tenemos quien nos salvó, pero el precio fue demasiado alto, Señor. Te pedimos perdón, porque muchas veces, Padre, y las más de las veces, te hemos ofendido a sabiendas, Padre, de que lo que estamos haciendo es malo, es horrendo para ti, que te ofende, y hemos sentido tu misericordia, porque no nos has consumido, Padre. Pero sí sabemos que te dueles cada vez que nosotros te ofendemos, te desobedecemos. Ayúdanos, Padre. Pon en nosotros la fuerza, el deseo de servirte, de no hacerte enojar, papá. Te pido por cada uno de mis hermanos que aquí están ahorita presentes, y por aquellos, Señor, que están quizá en sus hogares, algunos padeciendo una enfermedad, internados quizá en una sala de hospital, para que con tu infinita misericordia y amor, Señor, estés con ellos, los restaures y los levantes. Gracias, Padre, por ese amor que nos das. Y eso, Señor, fue por los méritos de tu Hijo, el que sufrió, el que fue azotado, que murió, Señor, por nosotros, pero que está vivo, Señor, que resucitó y ahora está contigo, abogando por nosotros. Por Él, Señor, te damos gracias en todo. Amén.